Fanny, esperemos unos minutitos más que se conecten más estudiantes para dictar la clase, ¿ya? Doctora, buenas noches. Listo, no se preocupe. Buenas noches, señores estudiantes. Voy a dictar la clase del día de hoy. Esta semana corresponde semana 11 de las técnicas para elaborar una tesis de derecho del 23 al 29 de diciembre. Voy a compartirles pantalla. Ya. Bueno, aquí vamos a hablar de las técnicas para elaborar una tesis de derecho. Como ustedes saben, pues que para elaborar una tesis de derecho, nosotros en la guía ya constan un esquema, como preestablecido para la tesis de derecho. Pero para ir al tema, tenemos primero como el objeto o tema de tesis, donde tenemos fuentes de inspiración. O sea, primero lo que vamos a ver es la lectura de obras, revistas, folletos, ¿no es cierto? También los redescubrimientos que podemos obtener en la revisión de esta tesis, las charlas, las conversaciones también de expertos, la lectura de informes, memorias, etcétera. Y también observación de hechos y fenómenos. En lo primero que debemos de elegir nosotros, escoger o determinar para dar inicio a una investigación es de servirnos de las fuentes de inspiración, que son quienes nos acercan a los temas, a los problemas sobre lo que podemos trabajar, a partir de una simple observación también de un hecho o desde el estudio específico de un tema que nos genera alguna curiosidad por descubrir más de él. Como planteamiento del problema, em, tenemos como el hallazgo, primeramente, de ahí la definición del problema, la valoración del problema y la elaboración del problema, más o menos como un ejemplo con el trabajo que hicieron del Sheraton. Estas fases para cumplir como son el hallazgo, la definición del problema, la elaboración del problema y la valoración del problema, tenemos primeramente hablar de la hipótesis jurídica. ¿No es cierto? Una vez que hemos elegido el problema a investigar, ya debidamente valorado, es hora de plantear la hipótesis de nuestro trabajo. La hipótesis es la guía o nos da el camino para realizar la investigación, para lo cual se debe de ser correctamente planteada a fin de que no se genere mayores dificultades al momento de realizar la investigación. Es por eso que determinar la hipótesis no puede ser realizada al azar, sino cumpliendo algunas condiciones metodológicas. Las condiciones de las hipótesis jurídicas debe de ser sugerida por los hechos, no debe de estar en contradicción con ningún hecho ni con ley conocida. También debe de ser verificable y comprobable. Debe de ser simple y explicar todos los hechos que modifican su formulación. Debe explicar también adecuadamente los fenómenos y hechos a que se refiere. Primeramente, entonces, tenemos la formulación de la hipótesis, el análisis de la suposición fundamental y la comparación de los resultados obtenidos. Con esto pueden tener las fuentes de inspiración, o sea, en todo artículo que parezca interesante para lo que van a hacer las tesis de grado, resulta la suma utilidad enterarse de los temas que han sido objeto de estudio en tesis presentadas en otras facultades, porque a través de ellos pues se nos revela el campo de interés científico y la orientación. Otra fuente de inspiración también es la observación cuidadosa de los hechos, de los fenómenos que nos rodean. Se aconseja hacer un redescubrimiento, como dije anteriormente, como medio para encontrar una inspiración de nuevos temas de investigación científica.
Este procedimiento consiste en valorar, hacer las mismas observaciones y experiencias que otros han hecho para comprobar sus métodos, técnicas y conclusiones. En la elección o planteamiento de un problema, al escoger un tema de investigación implica dos cosas importantes: el planteamiento de un problema para resolver y la concepción de una o varias soluciones hipotéticas, que significa cuestión, dificultad, duda, porque en realidad pues se trata de buscar un problema. ¿Para qué? Para resolverlo, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué es un problema? Según pues el diccionario, es una cuestión que se trata de resolver por medio de procedimientos científicos, o una cosa difícil de explicar. Todo trabajo de investigación esta debe de perseguir ser útil a la sociedad o en general a la humanidad. La elección de un problema requiere también su hallazgo, definición, elaboración y valoración. Como anteriormente he dicho, pues el escoger el tema de los peritos en el Consejo de la Judicatura de Loja no es lo mismo que escoger los peritos liquidadores del Consejo de la Judicatura de Loja, ¿no es cierto? Porque ya se va a definir el tema, el problema. Y sobre estas fuentes que debemos consultar durante el desarrollo de una investigación científica son tres: la fuente bibliográfica, las fuentes documentales propiamente dichas y las fuentes estadísticas. No vaya a pasar por alto también el estudio de estos temas, así como lo concerniente a los pasos a seguir para el ordenamiento de los datos recolectados, que son la lectura, la selección y el registro de datos. En el hallazgo. En el hallazgo, para encontrar un problema de investigación, se aconseja abarcar en un comienzo la totalidad del campo en el que se está interesado. Enseguida, pues este campo se debe de descomponerse en problemas correspondientes. O sea, en este grupo debe hacerse la elección de uno como objetivo específicos para elegir un problema de investigación. Es hacer lo siguiente: tomar en cuenta conclusiones del informe histórico, la búsqueda de las lagunas o deficiencias que se refiere a los vacíos, ¿no? Prestar atención a las incongruencias y contradicciones, a los puntos de discusión y las conclusiones sin demostrarla, y seguir las huellas y sugerencias obtenidas a través de la lectura. En la definición del problema, es definir el problema primeramente, ¿no? Es separarlo del complejo de dificultades que se encuentran en cada situación. Es especificarlo en detalle o con una precisión, individualizarlo por medio también de minuciosas distinciones. Para la elaboración del problema, vuelta a elaborar un problema que se ha descubierto y definido. Es adquirir una nítida conciencia del mismo, es transformarlo en una idea viva en nuestra mente. O sea, solo así se podrá iniciar la búsqueda de una solución adecuada al problema planteado. En la valoración del problema, perdón, en la valoración del problema, eh, primeramente con la elaboración del problema, para pasar a la valoración del problema, la elección de un problema de investigación, perdón, no podrá llevarse a término sin antes también medir su importancia. Es decir, sin valorarlo no basta encontrar o descubrir cualquier problema jurídico, es importante determinar su pertinencia. Así que en el paso último en esta primera fase es el de establecer si la solución del problema planteado vale la pena o no. En realidad, pues las investigaciones no se hacen al azar o a la aventura, sino que son dirigidas por una idea. La hipótesis señala el camino que se debe de seguir el investigador en medio de lo desconocido. Estudiemos a fondo la palabra hipótesis, que proviene de las voces griegas hipo, que significa abajo, y tesis, que significa situación, o sea, posición, es decir, explicación de lo que se está debajo del problema o de los fenómenos que lo constituyen. Se define la hipótesis como una explicación provisional o anticipada de los fenómenos, como una anticipación de la ley. Hipótesis de trabajo, aquellas que sin haber sido demostradas sirven de base a nuestras investigaciones. La hipótesis también son las condiciones de las hipótesis científicas para
para una hipótesis pues, sea científica debe de reunir las siguientes condiciones. Primero, debe de ser sugerida por los hechos, es decir, siempre debe de fundarse en una observación anterior. No debe de estar en contradicción con ningún hecho ni con ninguna de las leyes ya conocidas. Debe también de ser verificable o comprobable por medio de los métodos científicos de la experimentación o de la observación. Y cuatro, pues debe de ser simple y explicar todos los hechos que motivaron su formulación. En la elaboración de la hipótesis, en ocasiones basta la observación de un hecho para hacerlo surgir. Toda hipótesis está sujeta a seguir tres caminos en su desarrollo. Primero, la investigación la comprueba como ley definitiva o como una teoría científica. La investigación llega a dar por resultado su falsedad por encontrar hechos que la contradicen. La investigación no logra confirmar ni tampoco dar motivos para rechazar la hipótesis, la cual queda en este caso como una simple explicación supuesta hasta cuando se descubren hechos que permitan tomar uno de los dos caminos lógicos. Por lo general, durante el proceso de investigación surgen dos o más hipótesis, las cuales una vez formuladas entran en competencia, se denomina la experiencia crucial. De este modo se origina también una lucha entre la hipótesis de la cual saldrá como resultado final la verdad de una y la falsedad de las demás. Como consejos para elección de temas para tesis de derecho, primeramente el tema debe de despertar interés al estudiante, debe de realmente apasionar. El tema debe de estar al alcance de las capacidades del investigador o estudiante. La materia escogida debe de estar comprendida en el ámbito de los conocimientos universitarios del alumno, de sus aptitudes psicológicas y de su vocación. Para escoger un tema de tesis hay que tener en cuenta la calidad y el número de los instrumentos de trabajo con que cuentan, especialmente los idiomas que se posee. Se debe también tener en cuenta la facilidad para conseguir fuentes de investigación, como es el fácil acceso a la tecnología. Debe de evitarse elegir un tema sobre el cual haya versado un buen trabajo también en los años anteriores o se haya publicado recientemente estudios análogos. De manera general, deben rehuirse también los temas extensos y elegir asuntos especializados muy concretos para luego profundizarlos. El tema debe de escogerse con tiempo, lo cual permite reunir sin afanes poco a poco todos los documentos y datos necesarios que son libros, revistas, artículos, artículos de periódicos, datos estadísticos u otros. Si es posible, también los temas deben de buscarse sin aislarse del mundo, pensando en las justas necesidades, ideas y aspiraciones del proceso de la humanidad. El estudiante debe de comenzar por escoger la rama del derecho privado o público o parte de las ciencias sociales, políticas y económicas, dentro de la cual tomará una tesis del que es de su interés. Voy a presentar un video que lo pueden entender de mejor manera. ¿Qué tal, colega? ¿Me avisan, por Te favor, doy si la escuchan? bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver ¿Sí? Sí, Ya, un gracias. tema diferente, ya que en este video te voy a dar consejos para la elaboración de una tesis que espero te sean de utilidad.
Ya sea por decisión propia o porque es el requisito necesario para alcanzar una titulación, la elaboración de una tesis es un ejercicio intelectual bastante complejo, puesto que implica la recolección de bastante información para exponerla en un documento de forma organizada y conforme a un protocolo determinado. Por ello, te voy a dar 5 consejos que espero te sean útiles al momento de trabajar en tu tesis. Así que, comenzamos. Primero, asegúrate de elegir un tema que te apasione. Y tal vez parece un consejo poco práctico, pero de verdad debes considerar que cuando se elabora una tesis, el tema del que vas a escribir debes investigarlo a fondo. Sus antecedentes, relaciones, estado actual, comparaciones con otros países y a veces hasta prospecciones futuras. Por lo que si es el caso de que elijas un tema que no te gusta, terminarás cansado rápidamente del trabajo de investigación. 2. Proponte una meta diaria de avance. Sobre todo cuando se trata de una tesis para titulación, es muy frecuente que postergues el trabajar en tu tesis por tener ya algunos compromisos, ya sean personales o laborales. Pero debes recordar que todo el esfuerzo dedicado a la facultad será en vano si no te titulas, por lo que es necesario que te propongas como meta escribir al menos una página por día. De esta forma crearás un hábito y una tesis de más de 100 páginas podrías terminar escribiéndola en menos de 4 meses. 3. Consigue que tu asesor de tesis cree un compromiso de tener reuniones periódicas debidamente agendadas, puesto que es importante que durante la elaboración de tu tesis consigas este compromiso, ya que incluso te implica la obligación de llevar en cada reunión que tengas algún tipo de avance, así como de ir haciendo las correcciones conforme se va avanzando en la tesis, en lugar de hacer grandes correcciones una vez concluido el trabajo. 4. Procura que lo primero que tengas listo y autorizado por tu asesor de tesis sea tu índice, ya que este es la guía de cómo irás trabajando tu tesis y la estructura general de tu trabajo. Al menos desde mi experiencia es la forma en que guiarás tu trabajo de escritura e investigación para avanzar de forma ordenada conforme a la estructura ya autorizada. Es decir, tu trabajo se convierte en desarrollar los temas del índice. 5. Cuida mucho el hacer las citas y tener tu archivo de bibliografía citada y consultada para evitar que tu trabajo se pueda llegar a considerar como plagio. Toda investigación, sobre todo para fines académicos como lo es una tesis, debe mostrar sus fuentes y citas de forma adecuada, por lo que debes tener esto en mente y siempre tener en orden estas citas y bibliografía. 6. Como consejo adicional, de forma específica para tesis en derecho, una parte importante de una investigación usualmente es la dedicada al derecho comparado. Es decir, poder establecer dentro de tu tesis respecto de tu tema de investigación lo que se considera el estado del arte en otros países y afortunadamente en derecho es más simple encontrar la legislación extranjera para poder realizar este ejercicio. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejarme tu like. Comparte el contenido. Ya, voy a presentar un último video. Es mucho más explícito. Sorprende a las empresas con un currículum profesionales. Asimismo, por favor, me confirma si Investigación en escucha. Derecho. La investigación en Derecho se es un escucha. proceso que tiene como resultado nuevo conocimiento. Este conocimiento, fruto del razonamiento y análisis legal, busca solucionar problemas aplicando casos y reglas. Por ejemplo, constituciones, estatutos, reglas, regulaciones, entre otros. La investigación en Derecho busca fuentes primarias de información y analiza el origen de la fuente, si se puede aplicar para la solución del problema y cómo se puede aplicar. Existen 3 tipos de investigación en derecho de acuerdo con el objeto del conocimiento: comprensión profunda de la ley, análisis de la ley en el contexto, reconocimiento del carácter global del derecho. Te explicaré y ejemplificaré cada uno de estos tipos de investigación jurídica a continuación. Comprensión profunda de la ley. Este tipo de investigación estudia la ley conocida como ley de letra negra.
En este sentido, la letra negra representa la ley que está escrita de manera clara y específica y que no da lugar a malas interpretaciones o dudas sobre su significado. En este orden de ideas, la ley es un sistema de principios internos y autosuficiente. Para estudiar la ley de letra negra es necesario leer solamente los fallos judiciales y estatutos para dar orden y coherencia a los principios jurídicos. Con otras palabras, si un abogado requiere estudiar un caso de propiedad bajo el enfoque de ley de letra negra, tendría que analizar las leyes y reglamentos disponibles sobre la propiedad, así como los casos judiciales previos para encontrar una solución basada estrictamente en el marco legal existente y la interpretación de casos. Un ejemplo de investigación de ley de letra negra lo realizó Ronald Cárdenas Krenz en el 2019 en la Universidad de Lima, en Perú, titulada Acerca de la naturaleza jurídica del cadáver. Puedes descargar el PDF de esta investigación en el link que te dejo en la descripción. El investigador estudió la naturaleza jurídica del cadáver buscando la respuesta a 3 preguntas. Primera, ¿persisten derechos sobre el cadáver más allá de su existencia física? Segunda, ¿en qué momento se produce la muerte? Y tercera, ¿qué posibilidades o imposibilidades puede tener el destino del cadáver? Y para responder a las preguntas, Cárdenas solamente revisó la jurisprudencia y sus aplicaciones. Continuemos aprendiendo. Análisis de la ley en el contexto social. Este tipo de investigación se enfoca en la conocida ley en contexto. En esta perspectiva, la ley es parte de un sistema y por lo tanto puede ayudar a solucionar problemas en la sociedad o también puede llegar a ocasionarlos. Además, no se descartan otros tipos de soluciones no jurídicas como lo pueden ser reorganizaciones políticas o sociales. Con otras palabras, si un abogado necesita estudiar un caso de discriminación laboral desde la perspectiva de ley en contexto, no solo analizaría la jurisprudencia, sino también aspectos culturales, sociales o políticos para buscar una solución al problema. Un ejemplo de tesis de maestría de ley en contexto lo realizó Javier Ricardo Ripoll Parejo en el 2022 en su investigación denominada Debido proceso en las actuaciones administrativas de fotomultas en el distrito de Barranquilla. Puedes encontrar el link de este documento en la descripción del video. En esta investigación, el autor exploró cómo las actuaciones administrativas de tránsito en el distrito de Barranquilla transgreden los principios constitucionales e incumple la normatividad vigente. Lo anterior genera problemas para los titulares o dueños de los vehículos a quienes se les adjudica las consecuencias jurídicas de los infractores. Aprovecho este espacio para invitarte a que te suscribas al canal y a que me sigas en mis redes sociales, a aprender a investigar en Facebook, Instagram y TikTok. Reconocimiento del carácter global del derecho. Con el avance de la globalización y la facilidad para acceder a la información jurídica de todo el mundo, este tipo de investigación se enfoca en encontrar perspectivas alternativas extranjeras relevantes para la situación local. Es decir, se requiere una conciencia de las prácticas legales más allá de las fronteras nacionales. Con otras palabras, si un abogado requiere estudiar un caso de políticas de migración, no solo deberá estudiar las leyes de su propio país, sino también entender cómo lo están manejando otros países para llegar a una solución pertinente. Un ejemplo de investigación de reconocimiento del carácter global del derecho lo realizaron Mesa Neira y Jiménez Lara en el 2022 en su investigación denominada Acuerdo de Escazú. Retos ante su ratificación en Colombia. También puedes descargar este documento en el link que te dejo en la descripción. Los autores analizaron las implicaciones que tendría para Colombia la adopción del acuerdo internacional. En resumen, la investigación en derecho estudia la ley, bien sea en sí misma como un sistema de principios autosuficiente o como parte de un sistema en el que la ley resuelve u ocasiona problemas o parte de un sistema global en que las leyes de cada país aportan a la solución de problemas locales. La lectura de ejemplos de tesis o de investigaciones te ayudará a realizar tu próxima investigación, bien sea para tu tesis o para tu futuro profesional. Y si quieres realizar una tesis de manera práctica con el acompañamiento de un experto, materiales educativos exclusivos y acceso a bases de datos de primera calidad, te invito a que conozcas mi curso Método Roca. Mi propósito es acompañarte y hacer de este viaje una aventura práctica hacia el éxito académico y profesional. Escríbeme por WhatsApp, será un gusto hablar contigo sobre tu tema de investigación, tus dificultades. Ya, eso es en cuanto a la materia. También unas pequeñas indicaciones, señores estudiantes, más bien para que lo consideren. En el primer y el segundo video nos hablaba de que
de que no dejemos todo para última hora, porque el momento de presentar la tesis existen muchos errores y pueden, ahora como es una materia más, lo pueden reprobarla y seguir en el otro ciclo, en otro bimestre. Por eso es recomendable mejor que todos los días, al momento ya de elegir la tesis, todos los días hagan un banco de preguntas, un banco, recolecten datos, recolecten información. Entonces, todos los días ustedes ya van avanzando poco a poco para que no les coja a última hora la presentación de la tesis. Ya, tal vez alguna pregunta. ¿No tienen ninguna pregunta? Yo, doctora, tengo una pregunta. Ajá. Con respecto al foro por ¿Ya? favor, ¿me podría indicar cómo tenemos que hacer esa actividad? Claro que sí. Voy a compartirles pantalla. Ustedes van a tareas. Sí saben dónde entrar, ¿no? En tareas. Sí. Ya. Nos dirigimos al foro. Aquí no tenemos que hacer nada, ningún archivo adjunto. Es todo. Pueden realizar la actividad aparte en un archivo Word y pegarlo. Mire, aquí ya han elaborado sus compañeros el trabajo. Ya. Entonces, ¿qué lo querían? Hacen el trabajo aparte, cumpliendo todas estas directrices. Mire, aquí hacen un problema de acuerdo a la clase de hoy, mire. La identifican al problema, lo valoran, lo definen al tema de investigación, lo justifican. Esta es la práctica de la clase de ahora. Entonces van a buscar un problema social, qué sé yo, puede ser la delincuencia, la falta de empleo, la energía eléctrica ahora, valorarlo y justificarlo. Esto tienen que hacer en total 400 palabras. 200 palabras, cómo identifica el problema y otras 200 palabras valorando y justificando el problema. Una vez que tengan esa información, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a comentar a 2 de sus compañeros respondiéndolo a 2 de sus compañeros, repito. Tienen que responder al foro de 2 de sus compañeros porque esa es una de las rúbricas. Eso es todo. Tiene que, señorita Fanny, responder aquí. Si lo realizó aparte al trabajo, copiar y pegarlo. Y una vez que termine con eso, responde a sus compañeros, a 2 de sus compañeros. Eso es todo. ¿Entendido? Sí, sí, doctora, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No, doctora, gracias. Ya, muy bien, Verónica. Pablo, Samantha. Bueno, No tengo buenas ninguna noches. pregunta. Ya, muy bien. El lunes 30 yo voy a dictar clases normalmente, por si acaso. Entonces, los espero. Tienen 2 semanas para el foro. Todavía se termina el foro se termina, creo, la próxima semana. Entonces estamos bien. Desde hoy día se apertura el foro, tenemos 2 semanas. Bueno, si no tienen más preguntas, voy a dejar de grabar y si les surgen alguna duda, pues aquí voy a estar hasta las 9 de la noche, ¿ya? Buenas noches con Doctora, todos. buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches. Y que tengan una feliz Navidad. Para usted, doctor, una feliz Navidad. Mente.